día, Magister. El día de hoy voy a exponer sobre ratios financieros. Nos pregunta ¿qué miden los ratios financieros? Estudian los recursos propios y ajenos con los que se financia la empresa, mediante dinero propio o dinero ajeno que tiene que devolverse. Estas se calculan sobre los datos del balance de situación. La empresa Flores Sac, dedicada a la fabricación de jeans para damas, vende sus productos cada uno a 96 soles y va a producir un total de 90.000 jeans. Su costo de ventas figura 150.000, su impuesto es de 30%, asimismo se tiene otros activos pasivos y otros. Aquí nos da un cuadro con ciertos datos. Tenemos que ver si es que son activos y pasivos. Entonces caja es activo corriente, obligaciones financieras es pasivo corriente, proveedores de pago es pasivo corriente, capital social es patrimonio, reservas es patrimonio, cobros a favor es activo corriente, total inventario es activo corriente, aportaciones de socios es patrimonio, inversión temporal es activo corriente, letras por pagar es pasivo corriente, cuentas por cobrar es activo corriente, pago de alquiler es pasivo corriente, obligaciones laborales es pasivo corriente, efectivo es activo corriente, dividendos es patrimonio, pago de impuestos es pasivo no corriente y maquinarias es activo no corriente. Aquí tenemos que calcular todo el total de activo corriente, que es 148.200, ¿no? Haciendo la suma. El total de pasivo corriente, que haciendo la suma es 90.000. El total de patrimonios, que viene a ser 246.000 de total. Y total de otras cuentas, ¿no? De otros números, es de 37.000. Nos pide desarrollar el capital de trabajo, liquidez corriente, liquidez seca, ratio de liquidez absoluta, ratio de endeudamiento a corto plazo, ratio de endeudamiento a largo plazo, ratio de endeudamiento total y ratio de endeudamiento del activo. Aquí nos da un cuadro para poder calcular el capital de trabajo. Tenemos que seguir esta fórmula para poder calcular el capital de trabajo. Como ya sabemos, el activo corriente, el total es 148.200 menos el pasivo corriente, que viene a ser 90.000, ¿no? Operando eso nos sale 58.200. En liquidez corriente, para operar tenemos que seguir esta fórmula, activo corriente entre pasivo corriente, la cual sabemos que activo corriente es 148.200 y pasivo corriente es 90.000. Operando esto, dividiendo, nos sale 1.65. En liquidez seca, para operar tenemos que seguir esta fórmula, activo corriente menos existencias o inventarios todo sobre pasivo corriente. Entonces operando nos sale activo corriente, que es 148.200 menos existencias, que es 20.000, sobre 90.000. Operándolo sale 128.200 entre 90.000. El total es 1.42. Esto nos quiere decir que la empresa corre el riesgo de tener activos ociosos. El ratio de liquidez absoluta. Para operar tenemos que seguir esta fórmula. Caja y bancos sobre pasivo corriente. Igual es caja y bancos son 30.000 sobre 90.000, que es pasivo corriente. Y esto sale el total 0.33. Nos quiere decir que la empresa no cumple con sus obligaciones a corto plazo. Tenemos aquí otro cuadro. Para calcular ratio de endeudamiento a corto plazo tenemos que seguir esta formulita, que es pasivo corriente entre patrimonio, todo esto por 100. Operando nos sale total de pasivo corriente son 90.000, total de patrimonio es 246.000 por 100. Operándolo sale 0.37 por 100, el total es 37%. Nos quiere decir que el pasivo corriente representa el 37% del patrimonio, o sea que hay un buen respaldo patrimonial, ya que el patrimonio cubre las obligaciones a corto plazo. Para calcular ratio de endeudamiento a largo plazo, tenemos que seguir esta fórmula, que es pasivo no corriente entre patrimonio por 100. El total de pasivo no corriente es 17.000. El total de patrimonio es 246.000, todo por 100. Entonces, operando 0.07 por 100. El total, 7%. Nos quiere decir que el índice obtenido indica que la empresa no es solvente y no tiene un buen respaldo patrimonial. Para calcular ratio de endeudamiento total, tenemos que seguir esta fórmula, que es pasivo corriente más pasivo no corriente entre patrimonio por 100. Operando sale total pasivo corriente 90.000
más pasivo no corriente que es 17.000 entre patrimonio que es 246.000 por 100. Entonces, calculando 107.000 entre 246.000 por 100 es igual a 0.43 por 100. Igual el total, ¿no?, de toda la operación es 43%. Nos quiere decir que el índice obtenido indica que la empresa es solvente. Por último, tenemos para operar, ¿no?, el ratio de endeudamiento del activo. Para seguir esto tenemos que seguir esta fórmula, ¿no?, para obtenerlo. Pasivo corriente más pasivo no corriente entre activo corriente por 100. Operando 90.000, que es el pasivo corriente, más 17.000, que es el pasivo no corriente, entre el activo corriente, que es 148.200 por 100. Calculando 107.000 entre 148.200 por 100. Total nos da 0.72 por 100 y entonces el último total es 72. Nos quiere decir que el 72% de los activos se financió con capital ajeno y la mayor parte, es el 28%, se financió con capital propio. El 28% lo sacas del 100%, o sea que el 100% le restas el 72% y le obtienes el 28% que sí estás haciendo efecto el capital. Eso sería todo sobre la explicación de ratios financieros. Gracias.